Bueno, las glándulas adrenales son dos estructuras pequeñas que se encuentran por encima de ambos riñones y en las cuales se reconocen dos zonas que tienen incluso un origen embriológico diferente. Por un lado tenemos la corteza y por otro lado la médula adrenal. A su vez, en la corteza suprarrenal se van a reconocer tres distintas zonas que van a secretar distintas hormonas. En la zona glomerular, que es la más externa, se encuentra la secreción de las hormonas mineralocorticoides, la aldosterona, que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por otra parte, se encuentra la zona fascicular, en donde la hormona que se secreta es el cortisol. Y por último, y la zona más interna, es la zona reticular, en donde se encuentra la producción adrenal de andrógenos, principalmente delta 4 androstenediona, dehidroepiandrosterona y dehidroepiandrosterona sulfato. Tanto la zona fascicular como la zona reticular se encuentran bajo el control de la hormona ACTH, que es una hormona hipofisaria que responde principalmente ante los niveles de estrés, tanto psíquicos como fisiológicos principalmente. Como dije anteriormente, otra zona embriológicamente diferente es la médula, que se encuentra controlada por el sistema nervioso autónomo. Y en ellas se encuentran las células cromofines, que son las encargadas de sintetizar las catecolaminas, que son adrenalina en su gran mayoría en el 80% y noradrenalina y dopamina en el 20%. Entonces, las enfermedades producidas por la hiperfunción del adrenal van a depender, en su mayor medida, de dónde se encuentre localizado el tumor, en qué capa histológica se presente. Si vemos afectada la zona glomerular, vamos a encontrarnos con el hiperaldosteronismo primario, que es por la hipersecreción del mineralocorticoide aldosterona. Si se encuentra afectada la zona fascicular, vamos a tener el hipercortisolismo endógeno o síndrome de Cushing, que como vamos a ver más adelante es ACTH independiente. Si se encuentra afectada la zona reticular, vamos a tener principalmente hiperandrogenismo, del cual no vamos a ahondar mucho en esta clase. Y por último, si se encuentra afectada la médula, vamos a tener lo que se denomina feocromocitoma o paraganglioma. Acá les presento las glándulas adrenales y dónde las van a encontrar en la tomografía. La glándula suprarrenal izquierda se encuentra en general por detrás del páncreas, del cuerpo del páncreas, y por encima del pilar diafragmático izquierdo. Tiene una forma de B corta o Y invertida, y la glándula suprarrenal derecha siempre la van a encontrar detrás de la vena cava inferior, entre el hígado y el pilar diafragmático derecho. El grosor de estas estructuras se dice que tiene que ser inferior a 1 centímetro y el largo de hasta 2 a 4 centímetros. En general lo que hacemos es compararlos con los pilares diafragmáticos con respecto al grosor, ¿sí? Vamos a comenzar con la corteza adrenal y dentro de esta con la zona glomerular, con el hiperaldosteronismo primario. Ustedes saben que antes esta enfermedad era considerada muy rara y solamente se investigaba en aquellos pacientes con hipertensión arterial e hipocalemia. En los últimos años se vio que en realidad la frecuencia es mucho mayor, porque aquellos pacientes que presentan el cuadro típico de hipertensión e hipocalemia son solamente menos del 30%. Primero vamos a repasar cómo está compuesto el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el involucrado en la patología del hiperaldosteronismo primario. Este sistema está compuesto por la renina, que es una enzima que se produce en el riñón, el angiotensinógeno, que es el sustrato de la renina y que es producido por el hígado y que se va a transformar en angiotensina, la enzima convertidora angiotensina, que se sintetiza en el alvéolo pulmonar y que es la encargada de sintetizar angiotensina 1, 2, 3 y 4, y por otro lado tenemos a la aldosterona, que es el principal mineralocorticoide que produce el organismo. Más allá que todos los corticoides producidos en el organismo tienen algún efecto mineralocorticoide, la aldosterona es el más importante de todos y es la hormona que se sintetiza en la corteza adrenal. El objetivo principal de este sistema es mantener la presión arterial normal.
Es decir, que todo el sistema se va a activar cuando disminuyan los niveles de presión arterial. Como ven en el gráfico, esta es la unidad funcional del riñón, un glomérulo. Alrededor de la arteriola aferente se encuentran unas células especializadas, que son las células yuxtaglomerulares, y la mácula densa, que son también células pertenecientes al túbulo contorneado distal, que al entrar en contacto con las arteriolas aferentes y el glomérulo, forman este varoreceptor. La renina es una enzima que se va a secretar por las células yuxtaglomerulares. Entonces, las células yuxtaglomerulares almacenan la renina en forma de prorenina en gránulos. Y cuando hay un descenso en la presión de perfusión renal, es decir, un descenso en la presión arterial, porque la presión de perfusión renal es como un reflejo de lo que está pasando en todo el organismo, o cuando la mácula densa detecta una disminución de la concentración de sodio o cloro, o aumento del tono simpático por las catecolaminas, estos gránulos se van a liberar a la circulación y se van a convertir en renina automáticamente. La renina sería la iniciadora de toda la cascada que van a ver a continuación, por lo cual esta parte es muy importante que la entiendan. Acá les recomiendo que pongan en forma de presentación y que vayan apretando las flechitas con las enunciaciones. Así se entiende mejor. Entonces, como dijimos, el principal estímulo va a ser la disminución de la presión de perfusión renal, que va a iniciar toda la cascada de acontecimientos que van a ver a continuación. ¿Qué sería la disminución de presión de perfusión renal? Un ejemplo podría ser cuando el paciente tiene una hemorragia. Pero algo más frecuente y cotidiano y que pasa todo el tiempo en nuestro organismo es cuando estamos acostados y de repente pasamos al decúbito supino, es decir, nos ponemos en posición de pie. La presión va a disminuir, la presión arterial va a disminuir. Por ende, va a disminuir la presión de perfusión renal. Entonces se va a liberar la circulación la renina, que la renina en realidad es una enzima que tiene como sustrato el angiotensinógeno que es sintetizado por el hígado. Este angiotensinógeno se va a convertir en angiotensina 1, que es un decapéptido. Esta angiotensina 1 es sustrato de otra enzima que se denomina enzima convertidora de angiotensina, que la va a transformar en angiotensina 2 por la lisis de dos péptidos, formando un octapéptido. La angiotensina 2 es un muy potente vasoconstrictor. Entonces, lo que va a hacer es aumentar inmediatamente la presión arterial y por otra parte va a activar también el sistema nervioso simpático para producir mayor vasoconstricción y aumentar la secreción de hormona antidiurética a nivel de la hipófisis. Esta hormona antidiurética nos va a dar sed, con lo cual el individuo va a querer tomar más agua. A su vez, a nivel del riñón, va a aumentar la reabsorción tanto de sodio y por ende de agua. Por otro lado, la angiotensina 2 también va a estimular las células de la corteza suprarrenal para sintetizar aldosterona. La aldosterona lo que va a hacer es actuar a nivel de los canales de sodio en el riñón, aumentando los canales de sodio para así reabsorber más sodio y agua, y va a eliminar potasio y protonos. Otros estímulos, aunque menos importantes para la aldosterona, van a ser la ACTH, que es una hormona hipofisaria, que también se encarga de sintetizar cortisol y que aumenta ante niveles de estrés psíquico, pero principalmente fisiológicos, como podría ser una hemorragia. Y también la hipercalemia va a estimular a la aldosterona para que se elimine potasio por el riñón. Pero son menos importantes que toda la cascada que acabo de comentarles. Una vez que la aurícula detecta que los niveles de presión arterial son normales o adecuados, va a secretar el péptido natriurético atrial o factor atrial natriurético, que lo que va a hacer es detener todo este sistema y
inhibir tanto la aldosterona como la renina. Bueno, acá lo que les pido es que también la pongan en forma de presentación y la vayan animando. A la izquierda lo que tenemos es lo que pasa normalmente, ¿sí? Van a ver que disminuye la presión de perfusión, es decir, por ejemplo, el paciente está sangrando. Va a disminuir la presión arterial, disminuye la presión de perfusión, va a disminuir la concentración de sodio en la mácula densa y todo eso lo que va a hacer es liberar renina, que es el principal ordenador de toda esta cascada. La renina va a producir angiotensina 2, la angiotensina 2 va a ir a la corteza adrenal y va a liberar aldosterona, ¿sí? Es decir, la aldosterona va a aumentar secundariamente al aumento de la renina. Y una vez que la aldosterona y la renina logran restablecer el volumen del líquido extracelular, o la volemia, todo este sistema se inhibe, es decir, se inhibe la renina y secundariamente disminuye la aldosterona. Pero ¿qué pasa cuando hay una secreción autónoma de aldosterona? Cuando hay una secreción autónoma de aldosterona, esta va a estar activa por más que el paciente no tenga una disminución de la presión arterial. Entonces va a seguir reabsorbiendo sodio y agua, va a aumentar la volemia, va a aumentar la presión de perfusión y todo esto va a hacer que se inhiba en algún momento la secreción de renina porque el organismo va a detectar que la presión arterial está normal. Sin embargo, la aldosterona se va a seguir produciendo y por eso se va a llevar a un aumento de la presión arterial y muchas veces, como dijimos que la aldosterona lo que hace a nivel del riñón es eliminar potasio, en el 30% de los casos además van a tener hipocalemia. Pero lo que quiero que les quede claro es que en la situación normal va a haber aumento de renina y aumento de aldosterona. En cambio, en el hiperaldosteronismo primario va a haber aumento de aldosterona, pero la renina va a estar normalmente inhibida porque va a detectar que no hay una hipoperfusión renal. Bueno, y ahora vamos a hablar ya del aldosteronismo primario o hiperaldosteronismo primario. Hace aproximadamente 10 o 15 años se consideraba que esta era una enfermedad muy rara porque solamente era investigada cuando el paciente presentaba hipertensión e hipocalemia. En la actualidad sabemos que es mucho más frecuente de lo que se pensaba y que alrededor de un 10% de los pacientes con hipertensión arterial en realidad tienen aldosteronismo primario. Es una enfermedad que se caracteriza por ocasionar hipotensión arterial, que muchas veces puede ser leve, y alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ser evidentes o latentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes pueden tener hipocalemia espontánea o inducida por diuréticos, por ejemplo. Y lo que vamos a encontrar en el laboratorio van a ser los niveles elevados de aldosterona con concentraciones de renina inhibidas o suprimidas. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad van a depender en una parte por la sobrecarga de sodio y en otra parte por el déficit de potasio, que como dijimos anteriormente es lo menos frecuente de ver. Por el lado de la sobrecarga de sodio vamos a tener hipertensión arterial, que va a ser de grado variable, no siempre tiene que ser severa. Y lo característico es que el paciente no va a tener edemas en general porque se produce un fenómeno de escape comandado por el factor atrial natriurético. Por otro lado, tenemos el déficit de potasio, que en los pacientes que tienen hipopotasemia se observa debilidad muscular, fatiga, parálisis de los miembros inferiores cuando la hipocalemia es muy severa, alcalosis metabólica, tetania, parestesias, nefropatía tubular, poliuria e intolerancia a los hidratos de carbono. Dentro de las etiologías nos vamos a centrar en las que son más frecuentes, que son dos. Y es importante determinar la causa porque de ello va a depender el tratamiento que vamos a utilizar. Lo más frecuente es que las dos glándulas adrenales secreten de manera inadecuada aldosterona. Y esto es la hiperplasia adrenal idiopática que se da en el 65% de los pacientes. Mucho menos frecuente
es el adenoma productor de aldosterona, que es la causa unilateral de hiperproducción de aldosterona. Otras causas mucho menos frecuentes son la hiperplasia adrenal primaria unilateral, el carcinoma adrenal y el hiperaldosteronismo suprimible con glucocorticoides, que es una enfermedad genética que sea menos del 1%, y el tipo familiar 2 y 3, que también es una enfermedad genética que en realidad hay muy pocos casos reportados. En realidad no se sabe muy bien por qué, pero se vio una correlación entre estas dos enfermedades. De todas maneras, en los últimos congresos mundiales de endocrinología, lo que se plantea es estudiar a todos los pacientes con hipertensión arterial. ¿Y por qué? Porque se vio que estos pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario tienen mayor riesgo de accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, fibrilación auricular o enfermedad cardiovascular global que aquellos pacientes con hipertensión esencial. Y lo importante de todo esto es que el riesgo disminuye y se equipara al hipertenso esencial cuando los pacientes son tratados correctamente. Por eso, en el mundo lo que se está planteando es detectar a todos los pacientes que tengan hiperaldosteronismo primario y no solamente al grupo que les dije anteriormente. El diagnóstico de hiperaldosteronismo primario se realiza en base a 3 etapas diagnósticas. La primera es la de screening, en donde todo paciente en el que sospechamos que tenga esta enfermedad, le vamos a solicitar en sangre el dosaje de aldosterona y actividad renina plasmática. Con respecto a esto quiero hacer 2 consideraciones. La primera es que el laboratorio debe ser confiable, por el hecho de que estas 2 hormonas son difíciles de medir en sangre. El segundo es que una vez que obtengan el resultado, tienen que fijarse en qué unidades se encuentra expresado. Para poder realizar la relación, es decir, dividir aldosterona sobre actividad renina plasmática, la aldosterona debe encontrarse en nanogramos por decilitro y la actividad renina plasmática en nanogramo mililitro hora. Si no son esas las unidades, hay que convertirlas, ¿sí? Entonces, realizamos la división entre aldosterona y actividad renina plasmática y aquellos pacientes que tengan una relación mayor de 20 según la Endocrine Society o mayor de 36 según un trabajo poblacional realizado en la Argentina, serían screening positivo y deberíamos pasar a las pruebas confirmatorias. El objetivo de los test confirmatorios es someter al paciente a una sobrecarga hídrica o salina y de esta manera inhibir todo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es decir, normalmente lo que pasa cuando uno recibe una sobrecarga hídrica o salina externa es que la aldosterona disminuye y se inhibe totalmente. En nuestro país lo que utilizamos es el test de sobrecarga salina, en donde internamos al paciente a las 8 de la mañana en hospital de día y empezamos la administración de 2 litros de solución salina en un periodo de 4 horas. Se van a tomar 2 muestras de sangre, una al inicio y otra al final, y el objetivo es que la aldosterona disminuya por debajo de 5 nanogramos por decilitro. De esta manera, descartamos la enfermedad. Si la aldosterona permanece elevada por encima de 10, confirmamos la enfermedad. Y si se encuentra entre 5 y 10, es una zona gris o indeterminada en donde va a pesar la clínica del paciente por sobre lo demás. Una vez que la enfermedad se encuentra confirmada, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar si la hipersecreción de aldosterona procede de una sola glándula o si son las 2 glándulas adrenales las que están produciendo aldosterona de más. Para eso tenemos que solicitar, primero que nada, una imagen de glándulas suprarrenales. Y en la gran mayoría de los casos, la indicación es proceder también con un cateterismo venoso adrenal. Esto es importante porque el tratamiento difiere de si la patología es unilateral o bilateral. La medición de aldosterona y actividad de renina debe realizarse por la mañana, idealmente a las 8 de la mañana o antes de las 9. El paciente debe estar bajo una dieta normocédica, como vimos, los niveles de sodio en el túbulo contorneado distal detectados por la mácula densa influyen en los niveles de renina, ¿sí?
El paciente idealmente debe haber suspendido durante 4 semanas la espironolactona si estaba bajo ese tratamiento, e idealmente durante 2 semanas todo lo que sea beta bloqueante y ECA, bloqueante del receptor de angiotensina, u otra medicación, que la lista es bastante extensa y no los quiero marear. Idealmente se dice que el paciente tiene que estar en deambulación y luego debe estar sentado durante 5 a 15 minutos, aunque hay algunos expertos que no le prestan mucha atención a este último ítem. Entonces, ¿a quiénes vamos a estudiar? Yo acá les puse toda la lista que detalla la última guía de la Endocrine Society del año 2016. Creo que esto va a cambiar y que vamos a empezar a testear a todos los pacientes con diagnóstico de hipertensión o aquellos pacientes hipertensos que venían bien controlados con determinada medicación y de repente requieren aumentar súbitamente las dosis o incluso se vuelven resistentes a la medicación. Vamos a pedir aldosterona y actividad de renina plasmática en el laboratorio. Por favor, siempre fíjense en qué unidades están informadas las mediciones. Para poder hacer la relación, la aldosterona tiene que estar en nanogramos por decilitro y la actividad de renina plasmática en nanogramo mililitro hora. Si al dividir aldosterona sobre actividad de renina tenemos una relación menor de 20, el aldosteronismo primario queda descartado. Ahora bien, si tenemos una relación por encima de 20, y esto también tienen que tenerlo en cuenta, la concentración de aldosterona es mayor de 12, ¿sí? Y no es obvio que el paciente tenga un hiperaldosteronismo, tenemos que ir a los test confirmatorios, que es el test de supresión salina. Ahora bien, si el paciente tiene hipertensión, hipocalemia, la aldosterona es mayor de 20 nanogramos por decilitro y la actividad de renina plasmática es indetectable o está suprimida, es decir, es menor de 1, es obvio que el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario y no es necesario confirmarlo con ningún test, ¿sí? Bueno, y una cosa que les quería explicar es por qué es importante también tener en cuenta la concentración absoluta de aldosterona. Esto es porque muy frecuentemente pueden ver aldosterona de 9, 8, 7, que es una aldosterona muy bajita, nanogramos por decilitro siempre, ¿no? Y la actividad de renina, como la aldosterona está bajita, la actividad de renina también va a estar bajita. Y si ustedes hacen la relación de 7 sobre 0,2, les va a dar una relación súper alta, como si estuviéramos hablando de un hiperaldosteronismo primario, y esto no es así. Así que no hay mucho consenso, pero algunos expertos dicen que la aldosterona tiene que ser de por lo menos 10 para hacer la relación, otros dicen 12, y la gran mayoría dice más de 15 seguro, ¿sí? Pero si tienen una aldosterona menor a 10, no tienen que hacer la relación con la actividad de renina. Y acá nuevamente les muestro una tomografía de adrenales normales. Pueden ver la derecha, que se encuentra justo por detrás de la vena cava, entre el hígado y el pilar diafragmático derecho. Y la izquierda, que se encuentra bien por detrás del páncreas y por encima del pilar diafragmático izquierdo. Acá les muestro las imágenes de un paciente que actualmente se encuentra en espera de cirugía, pero bueno, con todo el tema del coronavirus se va a retrasar un poco. Él es un chico de 37 años que tiene antecedentes de hipertensión desde los 25, tuvo un accidente cerebrovascular a los 30 años, isquémico, del cual por suerte quedó sin secuelas, y una internación por una hipocalemia severa de 2. En el laboratorio tiene una aldosterona de 200, una actividad de renina plasmática menor a 0,1, lo cual le da una relación muy alta, y debido a que tiene hipertensión, aldosterona mayor de 20, hipocalemia, no es necesario realizar un test confirmatorio porque es obvio que tiene la enfermedad. En las imágenes podemos ver cómo se observa la glándula suprarrenal izquierda aumentada de tamaño, polilobulada, ¿sí? Mide aproximadamente 3 centímetros, y él es candidato a cirugía, por más que tenga más de 35 años, porque lo más probable, y es casi seguro, que la fuente es unilateral.
Ahora vamos a repasar un poco la fisiología del eje córtico-tropo. A pesar de que su nombre, glucocorticoide, deriva de su rol fundamental en el metabolismo hidrocarbonado, sabemos que todas las células del organismo expresan receptores para cortisol. Y su función principal es estar presentes y sobrepasar el estrés o adversidades que el organismo puede enfrentar. El cortisol va a estar controlado principalmente por la hormona adrenocorticotrofina o ACTH, que es liberada por la adenohipófisis ante situaciones de estrés. A su vez, la ACTH se encuentra bajo el control de la hormona liberadora de adrenocorticotrofina o CRH, liberada por los núcleos paraventriculares del hipotálamo. Todo el eje se activa principalmente ante situaciones de estrés, que puede ser una cirugía, una infección, quemaduras, o estrés psicológico como pánico, miedo, etc. Al encontrarse el hipotálamo frente a citoquinas, el aumento de citoquinas en sangre, libera la CRH y esta a su vez la ACTH, y la ACTH actúa a nivel de la zona fascicular en las glándulas adrenales para liberar a la circulación cortisol. Y el cortisol va a actuar en todas las células del organismo, principalmente en el metabolismo hidrocarbonado, liberando hidratos de carbono en la circulación para su utilización, a nivel del sistema cardiovascular, aumentando la tensión arterial y produciendo vasoconstricción, a nivel de las células del sistema inmune. En general ustedes saben que el glucocorticoide se utiliza para inmunosuprimir, se sabe que tiene un rol fundamental tanto en la inmunidad celular como humoral. También tiene una acción a nivel de las células adiposas y en las células de los músculos para liberar energía a la circulación, causando lipólisis y disminución de la síntesis de proteínas y de la captación y utilización de glucosa por el músculo. En los huesos, en grandes cantidades, lo que hace es inhibir la formación de hueso y aumentar su destrucción. A su vez, el eje córtico-tropo actúa con un mecanismo de retroalimentación o feedback negativo. Es decir, que cuando aumentan los niveles de cortisol por encima de un determinado nivel, se inhibe todo el resto del eje, inhibiendo la hormona ACTH y la hormona CRH, y así logrando un equilibrio. Por supuesto que el cortisol también tiene un montón de otras funciones, pero estas son las principales, sobre el metabolismo hidrocarbonado y sobre el sistema cardiovascular y la inmunidad. Y esto es para entender lo que vamos a ver más adelante de la fisiopatología, es que tanto la ACTH como el cortisol tienen un ritmo de secreción circadiano. ¿Qué significa esto? Que tienen un pico a la mañana, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, y luego, con el correr del tiempo, va disminuyendo a tener un ritmo mínimo alrededor de las 21 o 22 horas. Esto a su vez va de la mano de la vigilia del paciente, o sea, esto es un paciente normal que duerme de noche y se despierta de día y tiene toda su actividad durante el día. Esto cambia, por ejemplo, en los trabajadores nocturnos, en los guardias de seguridad que están despiertos durante la noche y duermen durante el día. El ritmo se adecúa a la vida de cada paciente o de cada persona, ¿no? En el hipercortisolismo endógeno existen 3 eventos que se producen y que uno, con las pruebas que vamos a hacer a continuación, tenemos que lograr identificar. Por un lado, la producción excesiva de cortisol por parte del organismo. En un segundo lugar, la autonomía, es decir, que deje de depender de la hipófisis y del hipotálamo para secretar cortisol. Y por último, la pérdida de este ritmo circadiano que les había comentado anteriormente. Es decir, que en vez de aumentar a la mañana y disminuir a la noche, el cortisol va a estar alto absolutamente todo el día. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas del hipercortisolismo endógeno, lo más frecuente de observar es la obesidad. Pero, como ustedes saben, la obesidad es muy frecuente en nuestra población, con lo cual hay otros signos que son más específicos del síndrome de Cushing. Entre ellos se encuentran la jiba de búfalo, que es la acumulación de tejido celular subcutáneo interescapular, el borramiento de los huecos supraclaviculares, la cara de luna llena con eritrosis malar, que es la coloración
roja de la zona malar, equimosis, que serían los moretones frecuentes ante mínimos estímulos, el retardo del crecimiento en los niños, la susceptibilidad a infecciones, sobre todo a micosis de piel, la atrofia cutánea, eso es un signo muy específico y que lo vemos muy frecuentemente en los pacientes que tienen Cushing, y se observa sobre todo en el dorso de la mano. Si ustedes se tocan, van a ver que se hace un pliegue que en general tiene un grosor de más de 2 milímetros. En el síndrome de Cushing la piel se afina muchísimo. Ese es uno de los signos más específicos. La atrofia muscular con miopatía, sobre todo proximal, a los pacientes les cuesta subir escaleras, por ejemplo, o hacer sentadillas. Por eso si van al consultorio de endocrino van a ver que nosotros les hacemos hacer sentadillas y es lo que denominamos el test de cuclillas, ¿sí? El paciente no lo puede hacer de la debilidad que le genera el hipercortisolismo. Otro signo muy específico son las estrías violáceas gruesas, mayores de 1 centímetro, sobre todo a nivel del abdomen, pero también se pueden ver a nivel de la raíz de los miembros, o en las mamas, o en los glúteos, por ejemplo. Son todos lugares donde deben buscarlas. Y hay otros 3 signos que van de la mano del aumento de andrógenos, que también son ACTH dependientes, que son el acné, la alopecia y el hirsutismo. Siguiendo con las manifestaciones clínicas, vamos a ver otras que no son tan específicas, como trastornos psiquiátricos, sobre todo depresión y ansiedad, exoftalmos, que se cree que es debido a la acumulación de grasa retroorbitaria, intolerancia a la glucosa o diabetes tipo 2, alteraciones del ciclo menstrual, sobre todo amenorrea, impotencia sexual en hombres, hipertensión, osteoporosis y otros signos que se dan sobre todo cuando el síndrome de Cushing es de origen ectópico, como la hiperpigmentación cutánea por el aumento elevado de la ACTH, hipocalemia y alcalosis metabólica, que también es más frecuente en el Cushing ectópico por activación de los receptores de aldosterona. Las fotos que van a ver a continuación son de pacientes atendidos en el servicio, ambos con enfermedad de Cushing, y pueden observar en esta la cara de luna llena con la eritrosis malar, el hirsutismo a nivel del dorso y las estrías gruesas y violáceas a nivel de la raíz de los miembros. Él también fue un paciente atendido en nuestro servicio y pueden ver la obesidad, la cara de luna llena y las grandes estrías mayores de 1 centímetro violáceas a nivel del abdomen. Esta paciente presentaba un síndrome de Cushing ectópico y pueden observar la obesidad central con la atrofia de miembros y la cara de luna llena con la eritrosis malar importante. Bueno, ¿y a quién van a estudiar o en quiénes van a sospechar el síndrome de Cushing? Principalmente en aquellos pacientes jóvenes que tengan hallazgos infrecuentes para la edad, como ser una osteoporosis o una hipertensión arterial severa. Aquellos pacientes que tengan signos sugestivos específicos de síndrome de Cushing, como ser la cara de luna llena, la miopatía proximal, las estrías rojas o violáceas gruesas mayores de 1 centímetro y los hematomas fáciles con la atrofia cutánea, osteoporosis o hipertensión arterial muy severa a cualquier edad y en aquellos pacientes que presenten un incidentaloma adrenal. La causa más frecuente del síndrome de Cushing es el aporte exógeno de corticoides. Siempre tienen que interrogar al paciente qué medicación está tomando y en general el síndrome de Cushing, que más frecuentemente observamos, es en pacientes que tienen, por ejemplo, artritis reumatoidea o alguna otra enfermedad que requiera dosis elevadas de glucocorticoides. Cuando hablamos de hipercortisolismo endógeno, podemos dividir a las causas en 2 grandes grupos. Las que son dependientes de la secreción de ACTH, que son las más frecuentes en el 85% de los casos, y es causada por tumores, en general benignos, que secretan ACTH. La más frecuente es el tumor hipofisario, el microadenoma hipofisario, que es la que produce la que se denomina enfermedad de Cushing, ¿sí? Con menos frecuencia se encuentra la producción de ACTH ectópica. Ectópica es decir,
fuera de la glándula hipofisaria, en general producidas por tumores pequeños de pulmón. Y hay muchos pacientes en donde nunca se logra descubrir cuál es la fuente productora de ACTH, y esto es lo que denominamos origen desconocido. Con menos frecuencia tenemos el grupo de tumores ACTH independientes. Esto quiere decir que van a producir cortisol sin estímulo proveniente de la hipófisis. Lo más frecuente es el tumor benigno de la glándula adrenal, el adenoma adrenal. Después hay otras causas menos frecuentes como el carcinoma adrenal, que en general cosecreta también andrógenos, la hiperplasia macronuclear, que es una enfermedad genética, en donde ambas glándulas suprarrenales se encuentran aumentadas de tamaño, polilobuladas y secretan cortisol, y la displasia nodular pigmentaria, que es muy poco frecuente. Para el diagnóstico vamos a necesitar que 2 pruebas nos den alteradas mínimamente. En general, lo que se inicia es con el test de Newman, que lo que hace es evaluar la autonomía, es decir, evalúa que la glándula adrenal esté secretando cortisol independientemente de las órdenes enviadas por la hipófisis. Entonces, acá lo que ponemos a prueba es el feedback o la retroalimentación negativa que tiene el eje corticotropo. Se suministra 1 miligramo de dexametasona, o sea, de corticoides exógeno, a las 11 de la noche y al otro día se solicita cortisol. Así, de esta manera, lo que queremos hacer es inhibir el eje, que normalmente se va a inhibir y el valor va a ser de un cortisol inhibido menor a 1.8 microgramos por decilitro. Otro test que se puede pedir es el cortisol libre en orina de 24 horas. Con este lo que hacemos es evaluar la producción endógena de cortisol. El paciente debe recolectar orina durante todo un día en un frasco que lleva un conservante que es el ácido bórico y los valores normales dependen mucho del laboratorio, pero en general son entre 30 y 90 microgramos por día. Cuando nos encontramos frente a un síndrome de Cushing, esto se multiplica por 3 habitualmente. Y por último tenemos las pruebas que se utilizan para evaluar el ritmo. Como dijimos al principio, la secreción de cortisol tiene un ritmo circadiano. Es máxima a la mañana y es mínima durante la noche. Entonces lo que hacemos es evaluar que el cortisol por la noche disminuye. Y para esto tenemos 2 opciones, el cortisol salival de 23 horas y el cortisol libre en orina de 22 y 23 horas. En general, ante un paciente que tiene una baja sospecha de presentar un síndrome de Cushing endógeno, lo que hacemos es realizar un solo test, que lo más frecuentemente utilizado es el test de Newman, porque es el más práctico y fácil de realizar. Si tenemos alta sospecha de que el paciente tenga enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing endógeno, pedimos 2 test. Puede ser o el test de Newman y un cortisol salival de 23 horas o un cortisol libre en orina de 24 horas. Bueno, si el test es normal, ya descarta. Si el test es patológico, si tenemos al menos 2 test patológicos, esto confirma la enfermedad. Y si es discordante, hay que repetir los test. Y mucho va a depender también de la sospecha clínica que tengamos. Una vez que confirmamos que nos encontramos frente a un hipercortisolismo endógeno, ¿sí? Y descartamos que la causa sea exógena, es decir, que el paciente esté recibiendo corticoides, lo que tenemos que ver es de dónde proviene la secreción, ¿sí? ¿Cuál es la fuente de secreción de cortisol? Para eso tenemos que ver el valor de ACTH o adrenocorticotrofina. Esta hormona es difícil de medir porque se lisa rápidamente, ¿sí? O sea que el laboratorio tiene que ser confiable. Y en general lo hacemos en 2 oportunidades. Si la ACTH se encuentra totalmente inhibida, en general se dice por menor de 5 picogramos por mililitro, lo más probable es que la fuente sea la adrenal, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a estar inhibido todo lo que es hipófisis e hipotálamo por el feedback negativo, recuerden. Ahora bien, si la ACTH, a pesar de tener un cortisol súper alto, se encuentra normal o por encima de 15, la fuente lo más probable es que sea la glándula pituitaria. Y para eso vamos a pedir una resonancia nuclear magnética de hipófisis, ¿sí?
Pero también hay otras causas menos frecuentes como ser el Cushing ectópico, que en general es producido por un tumor en el pulmón, pero también puede ser producido por otros tumores como el carcinoma medular tiroides con metástasis, ¿sí? U origen desconocido, que es cuando en realidad no encontramos nunca la fuente de hiperproducción de ACTH. Para eso se utilizan otros estudios como ser la resonancia o tomografía de tórax y abdomen, y ahora en la actualidad contamos con muchos marcadores para realización de la tomografía con emisión de positrones. El de elección en estos casos es el de Galio 18. Bueno, y aquí tienen una paciente con diagnóstico de Cushing adrenal, donde se ve en general un adenoma, generalmente que tiene más de 3 centímetros, y en este caso se encuentra localizada en la glándula suprarrenal izquierda, y pueden ver la derecha parcialmente, normal. Por último nos queda la zona reticular, la más interna de la corteza adrenal, que es la que secreta los andrógenos. ¿Sí? Estos van a producir el síndrome hiperandrogénico. La realidad es que esto es algo muy frecuente en mujeres en edad reproductiva. La prevalencia puede llegar hasta el 10% de la población y se va a caracterizar por las siguientes manifestaciones. El hirsutismo, que va a ser el aumento del vello corporal, pero en las zonas hormonodependientes, que ahora vamos a ver cuáles son. Acné, alopecia y alteraciones en el ciclo menstrual, principalmente con óligo o amenorrea y anovulación crónica. Por lejos, lo más frecuente es el síndrome de ovario poliquístico, en donde la adrenal tiene un poco que ver, pero su rol no está del todo establecido, ¿sí? Así que en esto no nos vamos a extender mucho, simplemente para que sepan que la adrenal también puede participar en el síndrome hiperandrogénico. Dentro de las causas adrenales propiamente dichas de hiperandrogenismo, tenemos dos más frecuentes, que son la hiperplasia adrenal congénita, que es una enfermedad genética, ¿sí? En donde se produce el déficit de una de las enzimas y entonces se van acumulando todos los metabolitos previos a ese paso, y lo que se acumula son andrógenos, principalmente, ¿sí? Y por otra parte tenemos el hiperandrogenismo tumoral, que en general lo más frecuente es que se trate de un carcinoma adrenal, ¿sí? Que son tumores grandes y que en general producen además cortisol, y el paciente va a venir con un síndrome de Cushing ACTH independiente. Esto simplemente para que vean la escala de Ferriman y Galway, que muestra todas las zonas consideradas hormonodependientes para la evaluación del hirsutismo en la mujer. Acá pueden observar el efecto de los andrógenos en mujeres posmenopáusicas y vemos el hirsutismo franco en vello facial y a nivel de los pectorales, la clitoromegalia y la alopecia androgenética. Lo primero que tienen que sospechar ante una paciente que tiene un hiperandrogenismo severo es que se trate de un carcinoma adrenal. En general son tumores grandes, de crecimiento rápido, que pueden ser no funcionantes, pero que en general son funcionantes y además de andrógenos van a secretar cortisol. Y para terminar, vamos a hablar de la patología de la médula adrenal, que como les dije tiene incluso un origen embriológico totalmente diferente de la corteza, ¿sí? Porque proviene del neuroectodermo y es donde se van a secretar las catecolaminas. Se va a denominar feocromocitoma cuando el origen de la secreción de catecolaminas es la adrenal, ¿sí? Y paraganglioma es cuando el tumor secretor de catecolaminas se encuentra por fuera de la adrenal en la cadena simpática o parasimpática. O sea que feocromocitoma, paraganglioma serían tumores secretores de catecolaminas y la diferencia está en la localización. En su gran mayoría son benignos, son tumores benignos, ¿sí? Pero excepcionalmente también pueden ser malignos. ¿Cuándo van a sospechar este tipo de tumor? La realidad es que no es tan fácil, pero lo que dicen las guías es que uno debe sospechar y evaluar a los pacientes cuando presentan la tríada clásica de cefalea, taquicardia y sudoración, con o sin hipertensión arterial. En pacientes que desarrollen hipertensión arterial antes de los 20 años o que sea paroxística y o progresiva, en aquellos pacientes hipertensos al resistir.
hipertensos resistentes al tratamiento médico, ¿sí? Hipertensos y diabéticos, incidentaloma adrenal con o sin hipertensión arterial, porque vimos que muchos de estos pacientes que llegan a la consulta solo con incidentaloma son normotensos, hasta la mitad. Paroxismos inexplicados de taquio, bradiarritmias y o hipertensión durante la inyección anestésica, por ejemplo, o pacientes que presenten hipotensión prolongada también luego de una cirugía, aquellos pacientes que tienen una respuesta cardiovascular inapropiada al ejercicio o a los beta-bloqueantes o a los antidepresivos, y por supuesto aquellos pacientes que presenten historia familiar de feocromocitoma u otros síndromes hereditarios asociados con estos tumores, que son principalmente la neurofibromatosis tipo 1, el von Hippel-Lindau y la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. El diagnóstico de esta patología es bioquímico e imaginológico. Necesitamos un buen laboratorio porque son también hormonas difíciles de medir, y lo que más se utiliza en el país son las metanefrinas urinarias fraccionadas y totales, que son las más sensibles y específicas. También contamos con las catecolaminas urinarias y el ácido valinillín mandélico, pero estas son menos sensibles y específicas y la realidad es que se encuentran en desuso. En otras partes del mundo lo que se utiliza como primer paso son las metanefrinas plasmáticas libres porque son muy sensibles. Y si son normales, descartan la enfermedad. Pero al ser tan sensibles también tienen muchos falsos positivos, ¿sí? Y otra opción que tenemos es pedir cromogranina A, que es una sustancia que se libera y se almacena en la médula adrenal junto con las catecolaminas y va a estar elevada en el 90% de los casos. Su apariencia en la tomografía y en la resonancia es muy variable, pero en general en la tomografía lo que observamos son tumores relativamente grandes, mayores de 4 centímetros, que tienen una densidad mayor a 10 unidades Hounsfield, es decir, son más hiperdensos que el hígado, ¿sí? Muchas veces, al ser tumores muy vascularizados, pueden producirse hemorragias, calcificaciones, quistificarse. Y en el washout va a ser un washout que tenga menor del 60% de lavado. Es porque es un tumor que es extensamente vascularizado. Y acá pueden ver una imagen de una resonancia de un tumor más pequeño, ¿sí? Que es levemente hiperintenso en T2. En general vemos que son muy hiperintensos en T2 los feocromocitomas, pero bueno, es muy variable su visualización en las imágenes. Vemos que no tiene caída de señal en las imágenes en fase y en fuera de fase, que son la B y la C, y que tiene un gran refuerzo postgadolíneo como se observa en la D, en la imagen D.